Bienvenido al curso online de mecánica de fluidos. Esta es una serie de videos que incluye tanto aspectos teóricos como la aplicación práctica en ejercicios. Espero que estos videos te resulten de utilidad y sin más introducción, comencemos. En este video vamos a ver un ejemplo de viscosidad. En este ejemplo veremos el cálculo de fuerzas viscosas en una pieza cilíndrico-cónica rotando en un fluido. El enunciado nos dice lo siguiente. Y la pieza de la figura, esta de acá, se hace girar a una velocidad angular omega 1. El bloque exterior que tenemos por la parte externa se encuentra en reposo. Hallar el torque y la potencia necesarios. Entonces, el bloque que se encuentra rotando, es todas estas paredes internas. Tenemos una vista seccionada y en una vista tridimensional sería esto. Se encuentra con la velocidad de rotación omega 1. La viscosidad del lubricante, la viscosidad del fluido intermedio es la viscosidad del fluido que se encuentra atrapado acá. Longitudes L1 y L2 son estas longitudes de la parte cilíndrica y la parte cónica. Y radios R1 y R2, R1 es de la parte cilíndrica y R2 y R1 son correspondientes a la parte cónica. El espesor de fluido es este que tenemos graficado acá. Entonces nos piden hallar el torque y la potencia necesarios. En este tipo de casos, donde la forma geométrica de la pieza es bastante compleja y tenemos varias superficies, lo que vamos a hacer es dividir esta superficie en porciones más pequeñas. Entonces vamos a hacer algo como esto. Vamos a agarrar nuestra sección cónica y esa la llamaremos la superficie número 1. Haremos un cálculo para esa superficie. Luego agarraremos la sección, en este caso ahora la sección cónica, que llamaremos la sección 2. Será esta resaltada en verde. Y finalmente una tercera sección en contacto con fluido, que será en la pared posterior, esta de acá, que llamaremos la sección número 3 o el área número 3. Entonces calcularemos para cada una de estas secciones un valor de torque, una fuerza resistiva y un torque resistivo, y luego haremos una suma tomando en cuenta esas tres superficies. Entonces vamos a esto. Como primer paso tendríamos que hacer el cálculo de fuerzas viscosas en la superficie cilíndrica. En este caso, la superficie que está graficada acá, si analizamos la velocidad de movimiento de los puntos tangencialmente, veremos que tienen la misma velocidad tangencial. Entonces, en cualquier punto, la velocidad es la misma, velocidad tangencial. Será igual al valor de omega 1 por R1. Si vemos acá la formación de un perfil de velocidad, tendré esa velocidad tangencial en un punto acá y en el punto exterior será 0, a lo largo del espesor. El perfil se va a formar como este pequeño triángulo marcado en rojo. Si lo vemos en una vista más detallada, el perfil de velocidades tendrá un valor omega 1 R1 en este punto y velocidad 0 en este otro extremo, a través de un espesor E. ¿Qué es lo que debemos hacer para realizar el cálculo del momento torsor en esta superficie? Primero será definir el área que estamos estudiando. Como tenemos una velocidad tangencial constante, lo que podemos hacer es utilizar toda el área para resolver este cálculo. Entonces el área que llamaremos área 1 será 2pi por el radio por la longitud, que recordemos que era L1. Entonces ya tenemos definida el área, ese era el paso número 1. Como siguiente tendremos que calcular, analizar el perfil de velocidades y encontrar la variación de velocidad respecto al espesor. En este caso, esta derivada será la pendiente de esta recta, que es constante, entonces será omega 1 R1 sobre el espesor. Directamente tenemos este término y habremos encontrado la derivada, este gradiente de velocidades o la tasa de deformación. Ahora podemos aplicar la ley de viscosidad de Newton teniendo ese término. Esta es la ley de viscosidad de Newton. Entonces ya tenemos este término, vamos a utilizar la viscosidad para calcular el esfuerzo cortante. Simplemente multiplicamos por la viscosidad y obtenemos el valor del esfuerzo cortante, que será este de acá. Bien, entonces si vemos la secuencia, básicamente vamos a ir avanzando poco a poco en el cálculo. Luego vamos a recordar que la fuerza, vamos a recordar lo siguiente, que el esfuerzo cortante se define como fuerza por unidad de área. Si yo de acá despejo la fuerza, tendré que es el esfuerzo cortante multiplicado por el área que hemos llamado área 1. Entonces acá tengo ese producto y hemos encontrado con esto el valor de la fuerza. Entonces acá simplemente ir reemplazando, y la metodología viene a ser esta. Luego podemos, a partir de la fuerza, calcular el momento torsor. Vamos a recordar que el momento torsor es
es una fuerza por un brazo de palanca. En este caso, la fuerza se encuentra distribuida en toda la superficie cilíndrica y actuará siempre a una distancia R1. Ese será el brazo, ¿no? Fuerza por distancia R1, entonces simplemente multiplicamos todo esto por R1 y nos quedará esta expresión que será el momento torsor, que vamos a llamar momento torsor 1 para distinguir que es el momento torsor que actúa en la parte número 1 de la superficie. Entonces esta superficie será, que resalta acá en rojo, será la superficie 1, ¿no? La superficie cilíndrica. Bien, ahora vamos a ver, voy a borrar estas ecuaciones, cómo haríamos para el segundo caso, ya analizando esta superficie que se encuentra resaltada acá en verde, la superficie cónica. Bueno, primero será también lo mismo definir cuál es el área que analizamos. Si analizo la velocidad tangencial, voy a darme cuenta que acá la velocidad depende de este radio, acá la velocidad está en función de este radio, que es mayor, por lo tanto la velocidad tangencial no es la misma. Si analizo perfiles de velocidad, se van a formar varios perfiles de velocidad. Es conveniente entonces dividir el área en porciones más pequeñas, ¿no? En diferenciales de área. Y que tengan la misma velocidad tangencial significa que tengan un radio constante. Entonces este R es un valor constante para esta área. Bueno, es un valor que vamos a llamar de esta forma. Si vemos acá nuestro diferencial de área, vamos a darle el valor de R a este pequeño diferencial de área, ¿no? R será entonces el radio de ese diferencial de área. Y en este pequeño diferencial de área, bueno, sí será prácticamente constante la velocidad tangencial. Bien, vamos a llamar también ds al ancho de esta banda diferencial de área. Y entonces por lo cual el diferencial de área será 2πr por ds. Ahora bien, ds es una nueva variable que yo he introducido. Lo que voy a tratar de hacer es escribir ds en función de la variable r. Poder hacer en función del diferencial de r. dr por algún, bueno, como una función de dr. f de r, alguna función que esté expresada en función de dr. Eso es lo que voy a buscar hacer. Para esto, bueno, voy a hacer un pequeño artificio matemático. Si nos vamos más a detalle acá, ¿no? En esta porción, en ese pequeño triángulo, un rectángulo que es el diferencial de S, acá lo he ampliado. Tengo el lado de S, y si yo considero que este es mi eje X y este es mi eje, el eje del radio, el eje R, esta distancia será una pequeña variación de X y esta distancia será una pequeña variación de R. Voy a hacer Pitágoras en este triángulo y obtendré, bueno, esto, ¿no? La raíz de dr cuadrado más dx al cuadrado. Voy a hacer una manipulación matemática. Bueno, podemos decir que este factor dentro de la raíz es lo mismo que esto. Estoy factorizando un dr cuadrado. Esto va a ser con la finalidad de poder sacarlo de la raíz como un dr por fuera de la raíz. Si esto factorizo me quedará esta expresión, ¿no? Dr 1 más dx al cuadrado sobre dr cuadrado. Bien, habiendo hecho esto, voy a borrar esta etapa. Habiendo hecho esto, me queda básicamente una expresión de este tipo, con lo cual es 1 más de x al cuadrado sobre dr cuadrado. Voy a analizar lo que está dentro de la raíz y será este término, simplemente que sacando el cuadrado por fuera de la división. Y vamos a darnos cuenta que esto representa dx sobre dr, la variación en una distancia x horizontal sobre esta variación de distancia vertical. Donde tenemos una proporción, un triángulo similar. Si vamos a analizar este triángulo acá, tenemos igualmente la variación de la horizontal sobre la vertical será igual a esta variación horizontal, L2, sobre esta variación vertical, ¿no? R2 menos R1, la diferencia de radios. Entonces concluimos de que dx sobre dr es equivalente a L2 sobre R2 menos R1. Esto es por semejanza de triángulos. Simplemente voy a reemplazar esto, bueno, este término acá y obtendré este valor. Si analizamos bien ahora, lo que hemos logrado hacer es, todo esto son dimensiones constantes, así que finalmente todo este término es una constante. Y tengo entonces ds igual a una constante por dr. Está ya en función de dr. Perfecto. Entonces, habiendo logrado esto, vamos a ponernos a analizar. Vamos a volver a nuestros pasos, ¿no? Elegimos nuestro área, en este caso hemos definido que sea un diferencial de área y ya lo tenemos definido. En este caso, bueno, lo he escrito todavía como lo teníamos, 2πr por ds, y ahora empezamos a calcular la variación de velocidad a lo largo de esa área.
Es decir, acá calcularé la velocidad tangencial en esta porción y la velocidad tangencial acá, que será 0, y a lo largo de este espesor de fluido se va a formar, recordemos que acá está la pared externa, a lo largo de este espesor de fluido se va a formar el perfil de velocidades, que será, bueno, de forma resumidas cuentas, será algo así: un lado a velocidad 0 y la otra pared que se está moviendo con esta velocidad, ¿no? Omega 1 por R. Es básicamente la velocidad de este punto. De este punto de acá. Omega 1 por R. Y bueno, a lo largo del espesor E. Calculamos la derivada de la velocidad. Será omega 1 R sobre el espesor. Y ya lo tenemos. Podemos introducir esto en la ecuación de Newton y obtendremos el valor del esfuerzo cortante. Luego, bueno, vamos a hacer el cálculo de la fuerza, que en este caso, dado que nuestra área es pequeña, recordemos que el esfuerzo cortante es fuerza sobre área. Si el área es pequeña, es decir, un diferencial, también va a ser la fuerza bastante pequeña, será otro diferencial. Por lo cual, si despejo ahora dF, me quedará entonces como tau por dA. Reemplazando estos dos términos, tau y dA será lo que tengo acá. Lo que he hecho acá simplemente es, bueno, ahora reemplazar toda la expresión completa del ds, ¿no? Que es lo que habíamos encontrado anteriormente. Entonces esto es básicamente la misma expresión acá, solo que más detallada. Tenemos el diferencial de fuerza. Hemos logrado obtener el valor de la fuerza, ¿no? Hemos obtenido ahora entonces ese valor de diferencial de fuerza. Bien, lo que sigue es calcular el momento torsor. El momento torsor será la fuerza por el brazo de palanca. Bueno, vamos a tomar en cuenta que nuestra fuerza es pequeña, por lo tanto nuestro momento torsor será pequeño. Y el brazo de palanca es la distancia a la cual está actuando. En este caso, si la fuerza la hemos calculado para esta porción de área, la distancia a la cual actúa será el radio R. Entonces, diferencial de fuerza por R. Bueno, acá he puesto lo que había olvidado, ¿no? Que es una pequeña cantidad de torque. Bien, entonces, bueno, multiplico todo esto, voy a reordenar los términos y tendré una expresión que es esta de acá. Hasta acá he logrado encontrar entonces el momento torsor, que es este término de acá. Lo que toca ahora es que voy a darme cuenta que todo esto es una constante. 2pi mu omega 1 sobre E. La viscosidad, la velocidad angular y el espesor van a ser constantes. Vamos a llamarla constante C. Esta es otra constante también, que es la raíz de las dimensiones geométricas. Es también una constante. C2, le vamos a llamar C1, C2, así lo vamos a hacer. Y lo que tendríamos que integrar será únicamente en la parte que varía, ¿no? R cubo por dr. Si recordamos esas integrales, bueno, eso es R cuarta sobre 4. Tenemos que saber en qué rango varía este valor de R. Si vamos acá, R va a variar desde este radio hasta este otro, es decir, desde R1 hasta R2. Esos serán los límites de la integral, R1 a R2. Y una vez que calcule toda esa integral, lo que obtendré acá será la integral del momento torsor, que será en todo caso un momento torsor total, que dado que estamos trabajando en la superficie número 2, vamos a llamarla el momento torsor en 2, es decir, momento torsor en esta superficie número 2, en la superficie cónica. Bien, con eso encontramos, realizamos la integral, esto va a dar entonces R cuarta sobre 4, reemplazo los límites R1 y R2, eso será entonces R2 al cuadrado sobre 4 menos R1 al cuadrado sobre 4. ¿No? Básicamente esto es equivalente a esto de acá. Y esto sigue siendo las constantes. Bien, hemos llegado a este punto, vamos a resolver la tercera superficie. En este caso, la superficie 3 es esta resaltada acá, es una superficie plana circular. Y si analizamos la velocidad tangencial en los puntos de esta superficie, veremos que depende del radio, así que no es constante. La velocidad tangencial no es constante. ¿Qué hacemos en este caso? Tenemos que dividir el área en porciones más pequeñas con la misma velocidad tangencial. ¿Qué es esto? Entonces un diferencial de área. Usaremos diferenciales de área nuevamente. Voy a llamar R al radio de ese diferencial de área y dr al ancho de ese diferencial, ya que está en una porción plana. Este será entonces el área a analizar.
Entonces, el primer paso hemos definido cuál es el área que estamos analizando. Es SDA, de acá. Lo que siguiente es encontrar el perfil de velocidades, dónde se forma y cuál es su variación respecto al espesor. Bueno, voy a analizar un punto cualquiera de esa superficie, calculo su velocidad tangencial y yo sé que a lo largo del espesor, que en este caso va en este sentido, va a haber un punto donde la velocidad es 0 en este extremo y ahí se formará este perfil de velocidades lineal, que lo he representado acá. La velocidad tangencial es velocidad angular por el radio, omega 1 por r, y este extremo tiene velocidad 0. Bueno, entonces la derivada será simplemente omega 1 por r sobre el espesor. Esa será mi expresión de la derivada, que ya la hemos calculado. Vamos a utilizar la ley de viscosidad de Newton y encontramos acá el esfuerzo cortante, tau. Y ahora lo que vamos a hacer es, nuevamente recordando la relación entre el esfuerzo cortante y la que es fuerza por unidad de área, o dF sobre dA, despejamos el dF y podemos encontrar entonces que el diferencial de fuerza será el esfuerzo cortante por el diferencial de área, que ya lo tenemos. Entonces tenemos ahora la expresión del diferencial de fuerza. Bien, siguiendo la misma idea, el torque será la fuerza por el brazo. Bueno, la fuerza es pequeña, el torque será pequeño. Entonces el brazo sobre el que actúa esa fuerza. La fuerza es una fuerza distribuida en esta área, en el diferencial de área. Siempre estará actuando a una distancia r. Ese será el brazo. Y finalmente encontramos entonces el valor. Si reemplazo todos estos términos y multiplico por una r, encontraré el valor del diferencial del momento torsor. Este en sí es el momento torsor que actúa en esta superficie, en el diferencial. Ahora vamos a ir integrando. Y bueno, voy a volver a notar esto. Esta es la constante. Este es un término constante. De hecho es la misma que hace un momento. Constante C1. Y esta es la parte que debería integrar. R cubo de R. Bueno, esto se integra también acá, ¿no? Bueno, ¿cuál es el rango de variación de esta radio R para esta superficie? Puede variar desde un valor 0 hasta el valor máximo, que será el valor de R2 en este radio de acá. Entonces la variación para esta integral será de R0 a R2. Bueno, la integral de R cubo era R cuarta sobre 4. Si reemplazo límites será R cuadrado sobre 4, R2 al cuadrado sobre 4 menos 0 sobre 4. Será este término, ¿no? Entonces esta parte de acá, esa integral, es equivalente a este término. Y acá está la constante repetida. Bien, con esto hemos encontrado el tercer momento torsor. Ya los tenemos todos los momentos de acuerdo a cada porción del área. Lo que falta hacer es simplemente hallar el torque total como la suma de los tres torques. El torque en la porción 1, en la sección 2 y en la sección 3. Y para esto voy a darme cuenta que hay un factor común en todos estos. Vamos a recordar estas expresiones. Vamos a ver que había un factor común en todas esas ecuaciones y lo vamos a factorizar. A ver, voy a llamar, de hecho es la constante que hemos llamado C1. Si revisamos esto, momento torsor 3 tenía esta constante, 2pi la velocidad sobre el espesor, la constante C1 por este término. El momento torsor 2 tenía esta constante, la constante C1, bueno, por otra constante C2 y por este término. Y el momento torsor 1, si retrocedo un poco, bueno, tenía esa constante que es 2pi mu o velocidad angular 1 sobre e. De hecho, todo esto de acá es esa constante C1. Podría factorizarla y dejar esto aparte. Haciendo esto, sacando ese factor común, bueno, esto es lo que queda del momento torsor como expresión del momento torsor total. Hemos encontrado entonces el torque total. Esa es la primera pregunta del problema. Y finalmente nos piden la potencia, ¿no? No sé si del motor o la potencia total. Bueno, vamos a usar esta expresión. La potencia en un sistema de rotación o un sistema en el que existe torque es el momento torsor por velocidad angular. En este caso el momento torsor es el momento torsor total y la velocidad angular es la velocidad de movimiento de toda esta superficie, es decir, omega 1. Entonces, para encontrar la potencia solo basta que multiplique el torque total por omega 1. Y eso lo hemos hecho acá. Omega 1 es ahora, se ha multiplicado por omega 1 nuevamente y es omega 1 al cuadrado.
Luego el resto de términos se repite y son iguales. Y con esto habríamos concluido este ejercicio. Espero que se haya entendido. De hecho, lo que hemos hecho acá son varios ejercicios en uno. Hemos visto el cálculo de fuerzas viscosas en superficies cilíndricas, cálculo de fuerzas viscosas en superficies cónicas y el cálculo de fuerzas viscosas en superficies planas circulares. Son prácticamente 3 ejercicios en uno, ¿no? Bien, con esto hemos concluido este ejercicio y nos vemos en un próximo video.